Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Leemos entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Esto es palabra del Señor. El Señor dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y oiga bien, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Padre, Dios grande, misericordioso, Dios soberano, eterno, justo, sapientísimo, justísimo, Señor, eres tú. Tú eres el Dios omnipotente, pero también eres el Dios cercano. Y a ti, Señor, por los méritos de Cristo, venimos en esta hora, Señor, pidiendo tu auxilio, tu socorro, para que, Señor, seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, haciendo que la exposición de este pasaje, Señor, la exposición de tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Señor, y traiga consuelo, traiga esperanza, Señor, traiga vida donde hay muerte. Señor, que tu palabra hoy sea como acabamos de cantar, Señor, nuestro sostén. Sí, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y luego, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Señor, que la verdad que vamos a tratar en estas mañanas, las verdades, Señor, de verdaderamente nos consuelen y sean también para nosotros consolar a otros, Señor. No solamente dándole ánimo con palabras humanas, por decirlo así, sino que cuando demos consuelos a otros lo hagamos con tu palabra, con tus verdades. Señor, ayúdame a mí, Señor, te lo ruego, te lo suplico, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Úsame, Señor. Señor, ayúdame en mis debilidades, en mis flaquezas. Te lo pido, Padre. Y nuevamente, Señor, oramos por la salud de nuestro hermano y el pastor Ender San Juan en la ciudad de Pasto, Señor. Señor, restablécelo pronto, Señor, y ayúdale, Señor, a seguir guiando esa comunidad que tú has puesto delante de él. Gracias te damos, en Cristo te hemos orado. Amén y amén. Yo le pedí a los hermanos que cantáramos el himno porque Él vive. Porque ahí hay dos párrafos o dos estrofas. En la primera estrofa dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Y dice luego: por mí murió en el Calvario. Y luego dice: mas de la tumba con poder resucitó. Y la muerte y la resurrección de Cristo vamos a ver hoy que es el fundamento de nuestra esperanza. Y ya usted me va a entender por qué. Pero después en el párrafo 3 o en la estrofa 3 dice: se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Vamos a hablar de la muerte y la resurrección como fundamento de una esperanza, pero también vamos a hablar de la muerte. Y con esto ya en mente, quiero que usted escuche la siguiente introducción. Hermanos y amigos,
Una de las realidades más inevitables de la vida es la muerte. Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos tenido que enfrentarla, ya sea por la pérdida de un ser querido o por el simple hecho de saber o considerar que un día nosotros también partiremos de esta tierra. Entonces todos hemos hablado de la muerte, la hemos enfrentado. Y cuando la enfrentamos, cuando ocurre eso, nuestro corazón reacciona. Pero la pregunta es, ¿cómo reacciona nuestro corazón? El apóstol Pablo nos dice que hay personas que se entristecen como los que no tienen esperanza cuando hablamos de la muerte. Es decir, enfrentan la muerte sin certeza, sin seguridad, sin consuelo real. Y eso no es solo el problema del mundo sin Cristo. Porque aún entre los creyentes, entre nosotros, muchas veces ocurre algo preocupante. Conocemos doctrinalmente la resurrección, afirmamos que Cristo venció la muerte, decimos creer que estaremos con Él, pero mis hermanos, en la práctica nos domina el temor, nos invade una tristeza sin dirección y vivimos como si la muerte tuviera la última palabra, nosotros los creyentes. Es decir, que aunque Dios ha revelado en Cristo la certeza de la resurrección y ha prometido que su pueblo estará siempre con Él, mis hermanos, el corazón humano no vive en el consuelo ni en la seguridad de esta verdad o que esta verdad exige. Parece entonces que los tesalonicenses se encontraban en esa incertidumbre respecto de sus fallecidos, por lo cual su esperanza, hermanos, estaba opacada, olvidada y no puesta en práctica. Su esperanza estaba ¿qué? Opacada, olvidada y no la estaban poniendo en práctica. Y precisamente, mis hermanos, a esa condición responde nuestro pasaje de hoy. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, Pablo no está simplemente informando sobre eventos futuros. No, Pablo está corrigiendo la manera en que los creyentes entienden la muerte. ¿Y cómo debemos entender los creyentes la muerte? Eso es lo que vamos a ver hoy. Porque en este pasaje, Pablo nos va a afirmar está afirmando que el fundamento de la esperanza cristiana está en la muerte y la resurrección de Cristo. Y está llamando Pablo a su iglesia a vivir en un consuelo que brota de esa verdad. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Por qué, hermano? Porque este texto nos enseña que la esperanza del creyente no está en lo que siente, ni en lo que imagina, sino en un hecho histórico y en una promesa segura: la muerte y resurrección de Cristo y la venida futura del Señor. Le voy a leer de nuevo esto. Este texto nos enseña, hermanos, que la esperanza del creyente, la esperanza tuya y mía, no está en lo que sientes, ni en lo que imaginas, sino en un hecho histórico y en una promesa segura. ¿Cuál es ese hecho histórico y esa promesa segura? La muerte y resurrección de Cristo y la venida futura del Señor. Y por eso he titulado el sermón de esta mañana, escuche bien,
la esperanza de los muertos en Cristo y los vivos en Cristo cuando Él vuelva. Te lo repito. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? La esperanza de los muertos en Cristo y los vivos en Cristo cuando Él vuelva. Está fácil, ¿sí o no? La esperanza de los muertos en Cristo y de los vivos en Cristo cuando Él vuelva. Y lo desarrollaremos este sermón en 3 puntos. 3 puntos. ¿Cómo se llama el sermón? La esperanza de los muertos en Cristo y de los vivos en Cristo cuando Él vuelva. Primer punto, el fundamento de la esperanza. Versículos 13 y 14. Segundo punto, la manifestación de la esperanza. Versículos 15 al 17. Y tercer punto, el propósito de la esperanza. Versículo 18. ¿Ya estamos ubicados? ¿A qué le vamos a apuntar en esta mañana? A que los creyentes tenemos que vivir, ¿qué? Con esperanza. La muerte no tiene la última palabra. ¿Sí? Tenemos que vivir con esperanza. Y con esa esperanza con la que vivimos, tenemos que consolar a otros que necesitan recibir esperanza. ¿Ok? Entonces miren que sí es importante para nosotros. Porque aún conociendo doctrinas, conociendo verdades, vivimos sin esperanza. El gozo de la salvación se pierde. Cualquier problema nos deprime. Nos distrae de poner nuestros ojos en Cristo. Entonces vamos a desarrollar nuestro sermón. Un momentico. Primer punto, el fundamento de la esperanza. Y se lo voy a decir enseguida. La muerte y resurrección de Cristo. El fundamento de nuestra esperanza, la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos en el capítulo 4. El apóstol Pablo, hermanos, luego de haber instruido a los hermanos respecto de la vida que agrada a Dios, que es vuestra santificación, y de exhortarlos a que abunden en el amor unos a otros más y más, y de decirles que procuren una vida tranquila y ocupada de manera honrada en sus negocios. Eso vimos en los primeros 12 versículos. Ahora, hermano, el apóstol Pablo quiere que los hermanos de Tesalónica entiendan otro aspecto de la vida que agrada al Señor. ¿Cuál es ese otro aspecto que agrada al Señor? Que debemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y ese aspecto es que el creyente debe vivir con esperanza. Y él dice, versículo 13, ya vayan mirando su Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este primer versículo, hermano, nos indica que había algo que los tesalonicenses no entendían bien. Al parecer ellos estaban tristes. No sabían cómo pensar correctamente acerca de los creyentes que habían muerto. Eso es lo que nos deja ver esta frase de Pablo. Ellos tenían un problema. No entendían bien ese asunto de qué iba a pasar con sus familiares muertos, con sus amigos muertos, ¿verdad? Y esto nos muestra algo del corazón de ellos y del suyo, si usted también está en esa condición. Ellos sí creían en Cristo, ¿verdad? Pero estaban reaccionando como si no tuvieran esperanza frente a la muerte. ¿Ok? Mis hermanos, vivir como los otros que no tienen esperanza significa que su tristeza respecto de la muerte no tiene dirección ni consuelo verdadero.
Viven la muerte como una pérdida definitiva, como si todo terminara allí. Sin certeza de vida, sin seguridad de encuentro, sin promesa futura. En otras palabras, hermanos, es una tristeza cerrada que mira solo hacia abajo, hacia la tumba y no hacia Cristo. ¿Me está siguiendo? De manera que Pablo ahora quiere corregir la manera de pensar de los tesalonicenses. Es así como en el versículo 14, Pablo da la base de su esperanza. Mire ahora el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Parémonos primero en porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Y mis hermanos, aquí está el fundamento. Pablo no comienza hablando del futuro, comienza hablando de Cristo. ¿Sí lo notó? ¿Y qué nos dice de él? Nos dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces nos está diciendo que si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces va a pasar algo. Si creemos eso, entonces debemos estar seguros de algo. Mis hermanos, y ese algo es lo que continúa diciendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice ahora? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, esto significa, y esto es sencillo, esto significa que los creyentes que han muerto no están perdidos, están con Cristo. Oiga bien lo que voy a decir, están unidos a Él. Y si están unidos a Él, entonces volverán con Él. ¿Sí ve qué simple es? Así de sencillo, hermano. Pero para mayor claridad, juntemos los dos versículos, el 13 y 14. Entonces Pablo enseña que los creyentes no deben entristecerse como los que no tienen esperanza. ¿Por qué razón, Pablo? Porque los que murieron en Cristo no están separados de Él, sino que murieron, ¿qué? Unidos a Él, unidos a Cristo. Por eso, la muerte del creyente no es el final, no es el final, sino una unión continua, oiga, una unión continua con Cristo, que se manifestará plenamente, ¿cuándo? Cuando Él venga. ¿Y por qué, hermano? Porque así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Él a los que durmieron en Él, mostrando públicamente que ya viven en Cristo y vivirán para siempre con Él. ¿Eso quedó claro? Esa es la certeza. Hermanos, la doctrina de nuestra unión con Cristo es una realidad. ¿Me está oyendo? Como dice Romanos 6, 3 al 5. Así como fuimos unidos a Cristo en su muerte, también lo somos en su resurrección. De modo que ya participamos de su vida. Usted no es una nueva criatura. Usted no está vivo para vida nueva, para andar en vida nueva. Claro que sí, es una realidad nuestra unión con Cristo. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? ¿Sabes por qué ya hoy estás vivo? ¿Sabes por qué? Porque ya hoy participamos de su vida, porque ya somos justos delante de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y si tú ya no tienes deudas con la justicia de Dios, ¿qué hay para ti hoy? Vida.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió y también el que resucitó. Nadie nos puede acusar, hermano. Ahora no vas a vivir como el diablo. Ahora tú vives para honrar ese sacrificio. Tu vida ahora, Él te declaró justo y ahora Él te está haciendo justo. Tú vives una vida de justicia. Todos los días quieres hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, la doctrina de nuestra unión con Cristo es fundamental. Porque es lo que nos está diciendo Pablo. Ellos murieron en Cristo y cuando Él vuelva, vendrán juntamente con Él. Maravilloso, hermano. Como dice también Juan 14, 19. Oye lo que dice Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así de simple. Pero así de seguro debes estar de esta verdad. Y esto debe traer esperanza a tu corazón frente a la realidad de la muerte. Aquí no se van a morir primero los que están enfermos. Aquí nos vamos a morir cuando Dios diga. Cuando Él diga. Cuando Él diga. De manera, hermanos, que el creyente también llora frente a la muerte. Pero su tristeza es diferente. Está llena de esperanza. Porque sabe que la muerte no rompe su unión con Cristo. ¿Estás oyendo eso? Y que lo que ahora no ve, un día será visible cuando el Señor regrese y traiga con Él a los que murieron unidos a Él. ¿Está claro ese punto, hermano? ¿Está claro? Hermanos y amigos, porque Cristo venció la muerte, los que están en Él también la vencerán. Y también podemos decir, la vencieron. Porque te acabo de decir que ya estamos vivos en Cristo. Finalmente, entonces, podemos concluir este punto de la siguiente manera. La muerte y resurrección de Cristo constituye el fundamento por el cual Dios traerá con Jesús a los que durmieron unidos con Él. Oiga lo que te voy a decir ahora. Estableciendo así la esperanza respecto a los creyentes muertos. Esa es la esperanza que necesitaban escuchar los tesalonicenses. Tus muertos, queridos hermanos de Tesalónica, están unidos a Cristo y regresarán con Él. Así que deja de preocuparte por tus muertos. Porque entre otras cosas, ellos resucitarán primero y es lo que vamos a ver ahora. Entonces ya vimos el fundamento. Pero ahora surge una pregunta naturalmente. ¿Qué pasará exactamente cuando el Señor venga? Y eso es precisamente lo que Pablo explica en nuestro segundo punto. Ya vimos el fundamento, segundo punto, la manifestación de la esperanza. ¿Y cuál es esa manifestación? El orden en la venida del Señor. Versículos 15 al 17. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando. Vaya mirando su Biblia. Versículos 15 al 17. ¿Cuál es el punto? La manifestación de la esperanza. Ya vimos el fundamento de la esperanza. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? La resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí faltó agregar algo que a mí se me pasó. La doctrina de nuestra unión con Cristo. Hermano, no se dio cuenta. ¿Qué le pasa? Tiene que estar pendiente. Segundo punto, entonces la manifestación de la esperanza. Pablo continúa, hermanos, en el versículo 15 diciendo, oiga bien, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Versículo 13 y 14, y ahora Pablo conecta y dice, por lo cual, o sea, porque si creemos que Cristo resucitó, murió y resucitó, Él traerá con Él a los que murieron con Él, ¿cierto? Y por eso,
decimos lo que vamos a decir sí, ahora mismo en palabras del Señor. Pero quiero llamarte la atención sobre algo. Y ojo, al decir en palabras del Señor, lo que viene, lo que Pablo va a decir ahora, hermano, es importante. Porque no es opinión de Pablo, es enseñanza del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En palabras del Señor. Y luego dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, oiga bien, no precederemos a los que durmieron en Él. Y estas palabras de Pablo, hermano, muestran la manera de pensar que tenían los tesalonicenses. Pensaban que los vivos tenían ventaja, pensaban que los muertos perderían algo. Pero Pablo dice, no, nadie tiene ventaja. Y luego explica el proceso. Entonces, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y por qué, Pablo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo mismo viene, hermano, no envía a otro. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está viendo? Y esto, hermano, responde directamente al temor de los tesalonicenses. Los muertos no están en desventaja, son los primeros. ¿Está viendo? Hermano, el Señor todo lo hace perfecto. Todo, absolutamente todo. Y después dice en el versículo 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. De modo, hermano, que no estaremos separados, no estaremos divididos. Los muertos en Cristo y los que estemos vivos cuando Él venga, estaremos ¿qué? Juntos. Juntos, hermano. Los que murieron en Cristo con los que estemos vivos en su venida. Y hermano, y esto nos muestra algo. Esto nos muestra la comunión que Dios siempre ha procurado en su pueblo. Esto que vemos aquí hoy es lo que Dios siempre ha procurado. Vernos juntos. Juntos, hermano. Finalmente dice, para recibir al Señor en el aire. Verso 17 estoy todavía. Parte C, porque el verso 17 termina en otro renglón. Pero hasta la parte C del verso 17 dice, para recibir al Señor en el aire. Y hermanos, aquí está el propósito. Aquí está el propósito. Todo el orden apunta ¿a qué? A un encuentro. Y oiga bien lo que le voy a decir. Y el centro no es el evento. El centro, ¿quién es? Cristo mismo. ¿Para recibir a quién? Al Señor en el aire. Concluimos entonces, hermanos, en este punto. Oiga bien la conclusión. Concluimos entonces que en la venida del Señor, ¿qué sucede? Se revela un orden. En ese orden, los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Y los creyentes vivos nos reuniremos juntamente con ellos. ¿Y cuál es el propósito? Para recibir al Señor en el aire, cuando Él venga por segunda vez. Así de simple es la escatología, ¿cierto, hermano? Así de sencilla. Entonces, ya vimos el fundamento, ya vimos cómo el fundamento de la esperanza, ya vimos cómo se manifestará la esperanza, hay un orden, ¿cierto? Pero ahora Pablo nos muestra algo aún más profundo, y es el propósito.
¿Para qué es todo esto? Hermano, ¿usted me está siguiendo? ¿Está entendiendo? ¿Para qué es todo esto? Entonces, tercer punto. Estábamos diciendo que Pablo, ya vimos el fundamento de la esperanza, vimos la manifestación de la esperanza, pero ahora Pablo nos muestra algo fundamental, algo clave. ¿Para qué es todo esto? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El propósito de la esperanza. ¿Y saben cuál es el propósito de la esperanza? Estar siempre con el Señor. Pero hay algo más. Y consolarnos unos a otros. Y consolarnos unos a otros. Hermanos, el versículo 17 termina diciendo, leámoslo nuevamente, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes y quedamos allí para recibir al Señor en el aire. Y el verso 17 concluye, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, esta es la meta final. No es solo resurrección, no es solo reunión, es comunión eterna con Cristo. Estar siempre con el Señor. Hermano, imagínate esa escena. Cuando tú estés con el Señor para siempre. Imagínate esta escena. Ahora yo miraba en Isaías 65, verso 17 en adelante. Me ponía a pensar, o sea, nosotros vemos la felicidad hoy de una manera. Pero Isaías 65, 17 dice que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Y todo será transformado, nosotros también. Y luego dice el verso 18, que Él se encargará de que nos gocemos de esa nueva realidad. Porque si tú te pones a pensar ahora, tú dices, ¿cómo yo voy a ser feliz cuando esté para siempre con el Señor en las nubes? ¿Cómo? Pues el Señor lo va a hacer. El Señor lo hará. Entonces, hermanos, el verso 17 termina diciendo, y estaremos siempre con el Señor. Y te estoy diciendo que no es solo resurrección, no es solo reunión, es comunión eterna con Cristo. Esto, hermano, es lo más importante. Todo lo anterior apunta a eso, estar con Él para siempre. Como dice Juan 17, 24, porque, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mis hermanos, pero Pablo dice algo más. Él dice, y estaremos siempre con el Señor. Y luego dice, verso 18, por tanto, mi hermano, y por tanto significa que por lo anterior, ¿y qué es lo anterior? Que estaremos siempre con el Señor. Entonces, por esto hay una aplicación directa. ¿Cuál es la aplicación directa? Lo que dice en el verso 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El propósito de todo ha sido ¿qué? Que estemos con el Señor para siempre. Y por ese propósito tan maravilloso, por eso ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Alentarnos los unos a los otros. Alentarnos los unos a los otros. Esto significa, primero, no guardes esta verdad para ti solo. Segundo, úsala para consolar a otros. Y tercero, úsala para consolarte a ti mismo. ¿Cuál verdad voy a usar para consolar a otros? ¿Cuál verdad no voy a tener guardada?
¿Cuál verdad no voy a usar para consolarme a mí mismo? Que estaremos con el Señor, junto con Él para siempre. No ocultes esa verdad. De modo que lo que acabo de decir hace eco en las palabras de unos a otros. Muestra que es un consuelo compartido. Es un consuelo que yo tengo que compartir con otros. Hermanos y amigos, la certeza de estar siempre con el Señor produce un consuelo que los creyentes deben comunicarse mutuamente. Produce un consuelo que los creyentes deben recordarse mutuamente. ¿Y para qué? Para vivir entonces con esperanza. Esa es nuestra palabra de hoy, hermano. Vivir con esperanza. Concluimos entonces, hermanos, en este punto, que los creyentes estarán siempre con el Señor. Y este hecho constituye el fundamento del consuelo recíproco entre los creyentes al que son llamados. Te la repito de nuevo. ¿Qué entendemos en este punto? Que los creyentes estarán por siempre con el Señor. ¿Está claro? Y que esa verdad es el fundamento de nuestro consuelo, de un consuelo recíproco entre los creyentes al que somos llamados a utilizar. Somos llamados a utilizar esa verdad. Hermanos y amigos, ¿qué hemos aprendido hasta este momento en el texto de hoy? Número 1, el fundamento de la esperanza. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? La muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué pasa con la muerte y resurrección de Cristo? Constituye el fundamento por el cual Dios traerá con Jesús a los que durmieron unidos a Él. ¿Y qué sucede con esa verdad? Establece así la esperanza para los muertos en Cristo, para los que murieron en Cristo. Número 2, hemos visto la manifestación de la esperanza. ¿Qué aprendimos allí? Que en la venida del Señor se va a revelar un orden. ¿Cuál es ese orden? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos cuando Él venga por segunda vez serán reunidos juntos con Él en el aire. ¿Con el propósito de qué? De recibir al Señor. Y número 3, hemos aprendido el propósito de la esperanza, que es lo último que estuvimos viendo. Que los creyentes estarán siempre o para siempre con el Señor. Y este hecho, esta verdad, esta realidad constituye el fundamento del consuelo recíproco que tiene que haber entre los creyentes, al que están llamados a participar de ese consuelo. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Miren qué sencillo, pero qué importante. Qué importante, hermano. Y aquí surge una pregunta. La pregunta del millón, como yo le llamo. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Primero, no se me duerma en este punto. Primera aplicación. Hermano, usa activamente la esperanza para combatir el temor a la muerte. Amén. Usa activamente la esperanza para combatir el temor a la muerte. Hermanos, el creyente vive dominado por el temor, aunque confiesa la resurrección. Entonces, no basta, mi hermano, con decir, creo en la vida eterna. Debes predicarte a ti mismo esa verdad cuando el temor aparece. Cuando piensas en tu propia muerte, recuérdate, estoy ¿qué? Unido a Cristo. Cuando temes el futuro, no solamente con respecto a la muerte, hermano. Cuando temes el futuro, recuérdate el himno, porque Él vive, yo viviré. Por eso pedí ese himno.
Porque Él vive, yo vivo. Hermano, y esto es una verdad que nuestra confesión de fe también la contempla. La confesión de fe nuestra de Westminster en su capítulo 32, párrafo 1, enseña que las almas de los creyentes al morir son recibidas en los cielos. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿En qué evangelio? Le ayudo. ¿En Lucas qué? El rico y Lázaro. Lucas 16. Acuérdese que murió el rico y fue llevado al Hades. Y murió Lázaro y fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Mi hermano, entonces, ¿qué vas a hacer? Haz de esta doctrina, oiga lo que te voy a decir, haz de esta doctrina un ejercicio espiritual diario. No solo una afirmación teórica. ¿Qué vas a decirte a partir de hoy? Estoy unido a Cristo. ¿Sí? ¿Qué más te vas a decir? La muerte no tiene la última palabra. ¿Qué más te vas a decir? A ver. Segundo, es un ejercicio espiritual que diario. Cuando pienses en tu propia muerte, recuerda, estoy unido a Cristo. Yo vivo porque Él vive. Segundo, oye lo que te voy a decir ahora. Aprende a entristecerte con esperanza, no como el mundo. Hermano, tienes derecho a entristecerte. No eres el superhumano. No eres el superhumano. Ayer estábamos en clase del seminario con el pastor Ener y pasamos un momento muy difícil. Al pastor Ener se le subió la presión, sufrió una hipertensión en ese momento, le llegó a 190, 102, algo así. Se puso rojo. En plena clase estábamos virtualmente y fue un susto, pero comenzamos a orar, comenzamos a clamarle al Señor. Hicimos cosas que creíamos que debían hacerse en ese momento y la presión le fue bajando. Pero fue un momento en que estuvimos de frente a la muerte, porque se puso muy mal. Lloramos y todo. Fue un momento difícil. Pero en ese momento ya yo tenía este sermón. Hermano, y oramos al Señor. Y el Señor respondió. Anoche como a las 10 ya el pastor llegó a su casa, ya está mejor. Entonces, segundo, aprende a entristecerte con esperanza, no como el mundo. El Señor nos enseñó que el problema no es la tristeza, sino la tristeza sin dirección. Tristeza sin esperanza. Mi hermano, el creyente sí llora, pero su llanto está interpretado por la verdad. No reprime el dolor, pero tampoco lo deja sin evangelio. ¿Oíste, hermano? Puedes llorar, pero recuérdate el evangelio. Puedes entristecerte, pero interpreta a la luz de la Escritura tu realidad. Te pregunto algo. ¿Tu manera de vivir el duelo refleja más la tumba o a Cristo? Te dejo esa pregunta ahí. Juan Calvino enseña que la fe no elimina las emociones. Oiga lo que te voy a decir. Sino que las ordena. Así, las ordena bajo la palabra de Dios. Yo aprendí algo hace muchos años. La ortodoxia es el conocimiento correcto. Ortodoxia. Ortopraxis es la práctica correcta. Y la ortopatía es las emociones correctas. Si nosotros tenemos una buena ortodoxia, nuestra ortodoxia debe gobernar nuestra práctica y nuestras emociones. Eso es lo que está diciendo Calvino aquí. Me entristezco, lloro, pero mis emociones finalmente se van a ordenar a la luz de la palabra, a la luz de la realidad que yo conozco de Dios. ¿Ok? Así es que debemos vivir, hermano.
a la luz de las Escrituras. Entonces, cuando enfrentes pérdida, ora con promesas, como ayer. Lee textos de resurrección. Interpreta el dolor a la luz de Cristo. Hermanos, ahí tenemos la Escritura. Nuestra ortopatía debe estar gobernada por nuestra ortodoxia. Tercera aplicación. Vive con perspectiva eterna, no como si esta vida fuera todo. Vive con expectativa ¿qué? Eterna, no como si esta vida fuera todo. Hermanos, lastimosamente vivimos como si la venida de Cristo fuera irrelevante, pero irrelevante en lo cotidiano. Hermano, y la venida de Cristo tiene relevancia en lo cotidiano. Un ejemplo, eres víctima de injusticia. Cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Justicia. Así que tranquilízate. Ese es un ejemplo sencillo. Si realmente crees que estarás siempre con el Señor, hermanos, tus prioridades cambian. Tu uso del tiempo cambia. Tu relación con el pecado cambia. Hermano, y eso es una verdad. Estaremos para siempre con Él. La teología reformada enseña que la escatología no es solo futura, sino ética. ¿Y saben qué? Produce santidad. Produce santidad. De modo, hermano, que el Señor te está diciendo hoy, evalúa tu vida. Pregúntate o evalúa qué decisiones muestras que esperas a Cristo. ¿Tu agenda refleja eternidad o solo lo presente? O solo el presente. Por último, cuarta aplicación. Y esta es muy cierta, hermano, pero muy cierta que necesitamos ponerla en práctica. Recupera el ministerio olvidado del consuelo mutuo. Hermano, ¿a quién consolamos esta semana? ¿A quién de nuestros hermanos consolamos esta semana? ¿A quién llamaste? Siquiera para preguntarle, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo te va? Usted no se imagina lo importante que es eso. Una llamada. Y me acuso de eso. Me acuso de no hacerlo. Y es verdad, hermano, es un ministerio olvidado, el ministerio del consuelo. Y a veces una simple llamada lo cambia todo. Una llamada y decirle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Una simple llamada. Hermano, no estamos usando esta esperanza para consolarnos unos a otros. No la estamos usando. Pablo no dice solo consuélate, sino dice alentaos unos a otros. Y esto implica, hermano, hablar activamente estas verdades. Esto implica acompañar en el dolor, oiga lo que voy a decir, con doctrina. No ofrecer solo frases humanas, sino ofrecer consuelo con la palabra de Dios, como ya habíamos dicho antes. Alguien dijo, un teólogo muy conocido, insiste en que la teología verdadera es teórico-práctica, es decir, debe aplicarse al consuelo del creyente. Hermano, todo lo que te enseñamos aquí es para que lo pongas en práctica. De modo, hermano, que cuando alguien sufre, no calles, usa la Escritura, no solo la empatía, lleva a otros a Cristo, no solo al ánimo. ¿Ok? Aquí tenía otro punto.
Por otra parte, hermano, tendemos a pensar incorrectamente acerca del plan de Dios. Esto es algo implícito con lo que hemos aprendido esta mañana. Tenemos la tendencia, nosotros los creyentes, tendemos a pensar incorrectamente acerca del plan de Dios. Como los tesalonicenses, hermanos, distorsionamos la realidad futura, imaginamos escenarios sin base bíblica, vivimos con ansiedad por falta de entendimiento. De modo que entonces, ¿cómo corregimos eso? Debemos someter nuestras ideas a la palabra, no al revés. Finalmente, hermanos y amigos, este texto nos ha mostrado una esperanza gloriosa. Pero debemos hacernos una pregunta honesta. ¿Esta esperanza es tuya, hermano? Pregúntate, ¿esta esperanza es tuya? Porque Pablo no dice los muertos en general. Pablo dice los muertos en Cristo. ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? Resucitarán primero y con los que estén vivos juntos serán llevados al aire ¿a qué? A recibir al Señor. De modo que esta esperanza no es para los que están sin Cristo. Y eso cambia todo. La Escritura enseña que fuera de Cristo, hermano, la muerte no es un descanso. ¿Estás oyendo? Fuera de Cristo, la muerte no es un descanso. No hay consuelo verdadero. No hay esperanza futura. Ahí es condenación futura. Pero en Cristo, hermano, la muerte no es el final. Es entrada a su presencia. Es el comienzo de la vida eterna. Amigo que estás aquí, Cristo murió y resucitó, no solo para mostrarnos esperanza, sino para darnos vida. De modo, hermano o amigo, que la fe salvadora consiste en creer en Cristo como mediador, confiando en Él para vida y salvación. Y por eso hoy te llamo. Arrepiéntete de tus pecados, deja de confiar en ti mismo y ven a Cristo por medio de la fe. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esperanza, por mostrarnos el fundamento de nuestra esperanza, que es la muerte y resurrección de Cristo. Que por ella, Señor, los creyentes que murieron unidos a Él, en su venida, Señor, retornarán con Él. Gracias por mostrarnos la manifestación de la esperanza, Señor. Y es que, dada, Señor, esa unión con Cristo, hay un orden, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero en su venida. Y luego los que estemos vivos seremos juntados con Él en el cielo para recibirle. Y por último, Señor, te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, el propósito de la esperanza. Y es que estaremos para siempre con Él, Señor. Y esto debe ser ese motivo de consuelo o ese fundamento del consuelo que debemos compartir los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén.